Vamos a ganar. Muy bien, muchas gracias, Gabriela. 8:07 y vamos a seguir adelante conversando un poco de todo, diría yo, ¿no? Por supuesto que sí, porque estamos aquí en el estudio con Pilar Armanet, ex ministra de Estado, ex embajadora, en fin, un currículum muy largo e importante, y hoy día ella ejerce como rectora de la Universidad de las Américas. Está, como decíamos esta mañana, con nosotros aquí en el estudio. Le agradecemos mucho esa posibilidad y chocha, me imagino, porque ella es rectora de la universidad que acoge donde trabajan, ¿no?, los ganadores recientes del Oscar por Historia de un oso. Yo me imagino que ha tenido que hablar mucho de esto en los últimos días, pero es que no deja de ser, lo hablábamos recién fuera de micrófono, no deja de ser un tremendo logro para Chile y muy interesante, muy importante, además que este Oscar se haya incubado, esa es la verdad, dentro de una universidad privada, ¿no?, que muchas veces son tan maltratadas a nivel incluso político y de la prensa. Pilar, muchas gracias por estar con Pilar, nosotros. ¿cómo estás? Buenos días. Bienvenida. Buenos días, muchas gracias por invitarme. La verdad es que nosotros tomamos una decisión cuando el Pato Escala y el Gabriel Osorio y sus mujeres, porque son y el equipo lograron este enorme premio para su trabajo. Dijimos, bueno, los que tienen que hablar del Oscar son ellos. O sea, la universidad los acogió hace 7 años, su productora está alojada en la universidad, y eso ha sido una oportunidad gigante para los alumnos y exalumnos de la carrera, que tienen la oportunidad de trabajar ahí, de hacer sus prácticas ahí. Es un aporte enorme, pero los que tienen que hablar del Oscar son los que lo ganaron. Nosotros simplemente estamos contentos de que se haya reconocido una labor, porque el corto es una belleza, la verdad. A uno se le venía a la mente, a mí se me vino a la mente cuando ocurre esto, cuando se ganan el Oscar. Y uno sabía, porque bueno, nosotros tenemos la obligación de estar informados, uno sabía que la Universidad de la América era donde ellos estaban ahí incubados, como decimos, y a mí se me vinieron a la mente frases como la del ministro Eizaguirre, cuando era ministro de Educación, que es del mismo partido suyo, de hecho del PPD, que él hablaba de las universidades de Baquelita. Entonces uno decía, mira qué curioso esto, que justo estamos en un periodo en que se habla, se denosta alguna universidad, algunas son mejores que otras, y hemos estado en esta pelea, ¿no?, de unas sí pueden estar en la gratuidad, otras no, algunas son de una calidad, otras de otra, en fin, que uno diga, mira qué curioso cómo es la vida, que finalmente este premio, esta cosa, recae o le chorrea o de alguna manera irradia a una universidad privada que bueno, que hoy día no es de las universidades que han sido, que son las regalonas, digamos, por así decirlo. No tiene gratuidad, está acreditada por 3 años, entiendo. Entonces, bueno, es un salto enorme pasar de 0 a 3 años, o sea, claramente. En cuanto a la acreditación que ustedes consiguieron ahora, o sea, ¿no? Nosotros nos dedicamos 2 años en que no levantamos cabeza y a cumplir todos y cada uno de los mandatos y sugerencias que nos había hecho la Comisión Nacional de Acreditación en la acreditación anterior. O sea, fue un proceso sumamente duro y fuerte. Ahora, lo interesante es que nosotros en realidad somos una universidad grande. O sea, la UTLA, cuando el 2013, que fue el momento que no se acreditó, contaba con 30.000 alumnos, hoy día tenemos 24.000. Este año se matricularon 7.000 alumnos en la UTLA, 7.000 alumnos nuevos. Y yo creo que hay una cierta inconsistencia entre lo que de alguna manera dicen las élites políticas sobre lo que es bueno y lo que no es bueno, y lo que la gran mayoría de los chilenos, boca a boca, por la experiencia de sus compañeros, de sus amigos, de los profesionales, decide que es una universidad en la que vale la pena estudiar. No pueden haber 7.000 estudiantes, 6.000 estudiantes, 25.000 estudiantes, todos equivocados. Bueno, pero estuvieron equivocados con la Universidad del Mar. Y ahí todavía hay algunos que están enredados con unos problemas y deudas que acarrean desde años y sin carrera. A ver, yo creo que es importante distinguir. La Universidad del Mar venía manifestando problemas graves de solvencia, no pago de remuneraciones, inexistencia de campos clínicos, es decir, una serie de problemas que tenían que ver con que era bastante claro que los recursos provenientes de los aranceles no estaban siendo invertidos y gastados en la universidad. Ese no es el caso de la Universidad de las Américas. Nosotros nunca hemos tenido una paralización de funciones por falta de pago, nunca hemos dejado de cumplir nuestras obligaciones. O sea, es un caso completamente distinto y lamentablemente
nosotros vivimos un periodo que afortunadamente va en retirada de una tremenda ideologización en torno al tema de la educación superior. Ahora, es súper interesante y me gustaría que profundizaras en eso, Pilar. Conversamos con Pilar Armanet, porque tú fuiste en el gobierno de Patricio Aylwin directora de la División de Cultura del Ministerio de Educación. Durante el gobierno de Ricardo Lagos te desempeñaste como jefa de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación, y por lo tanto el tema de educación lo conoce súper profundamente. ¿En qué se ha equivocado este gobierno? Un gobierno que actualmente está entregando la gratuidad, donde además se entrega de manera errónea a alumnos que no califican, no supuestamente. A ver, yo creo que toda la discusión que hubo, ¿no? Yo creo que el problema mayor tiene que ver con un hecho en el cual prácticamente todos los que hemos participado en este sector tenemos responsabilidad, que es la falta de representación de una parte sustantiva de las universidades y de los estudiantes, en consecuencia, en el debate público sobre educación superior. El actor relevante en la discusión sobre educación superior es el Consejo de Rectores, que representa un sector obviamente muy importante, pero es una parte del sistema. Y claramente ha habido una defensa importante de los intereses y del futuro de ese grupo de universidades. Y de alguna manera los demás son ciudadanos de segunda clase. Curiosamente en Chile, el único actor que reúne a todas las universidades es Universia, que es un banco. Claro, que es una entidad privada. Es una entidad privada. Claro. No existe un espacio donde puedan estar todas las universidades representadas y en consecuencia todos los estudiantes representados. Eso ha hecho que el debate en educación superior adolece de una miopía básica, que es mirar desde la perspectiva de un solo sector que tiene un trato preferente con el Estado, en todas las dimensiones. A eso se agrega el tema ideológico, que yo creo que tuvimos una fase muy importante. Yo, en realidad, en esto quiero ser, yo nunca he hecho crítica a esta fase del gobierno, porque como todo el mundo sabe, en la concertación vieja y en la nueva mayoría siempre ha habido una pugna entre los que llaman autocomplacientes y los autoflagelantes. Claro. Y durante 20 años y más fueron los autocomplacientes los que estuvieron en los puestos clave. Y en este minuto pasó que se cambió y pasaron a ser los autoflagelantes. Y yo mantuve estricto silencio porque claramente tenían pleno derecho a mostrar su juego. ¿Qué eran capaces de hacer? Claro. Y qué es lo que querían, cuáles eran sus objetivos y qué era la capacidad de realizarlo. Creo que vamos transitando a un cierto equilibrio donde existen ideales, existen objetivos políticos de largo plazo, pero tiene que haber, y en eso la autocomplacencia más bien tiene que ver más bien con pragmatismo que con ideología. O sea, ¿aquí ha habido mucha ideología, Pilar? Yo pienso que sí. Yo pienso que hubo, más que ideologismo, un voluntarismo importante de aquello que es posible hacer. ¿Por parte de la presidenta incluso? Yo no creo. Yo creo que los sectores son súper autónomos para definir, y el sector de educación es gigantesco. Yo siempre he pensado que tiene que haber un Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, porque la agenda se la come la educación básica y la educación media, es gigante. Entonces, generalmente, los ministros de educación se ocupan de la educación superior cuando los otros temas están en retirada o no están claramente en el centro de la noticia. Ahora, Pilar, miremos un poco el estado actual de las cosas. Interesante tu diagnóstico, ¿no?, de por qué estamos como estamos, pero la discusión sobre la gratuidad, sabemos que la discusión recién sobre la ley de educación superior está recién comenzando. Yo sé que están circulando unos memos entre algunas personas del gobierno con borradores de la ley. O sea, hasta ahora todavía no sabemos cómo se va a regular el sector de educación superior a partir de este año. ¿Cuál es tu diagnóstico actual de cómo estamos hoy? ¿Cuál es la perspectiva que tú le ves a cómo se va a regular la educación superior para adelante? A ver, yo creo que había un diseño de tener una ley general de educación superior que regulara el sistema. Yo creo que hoy día vemos el foco más bien en regular cómo va a funcionar el tema de la gratuidad y de alguna manera de la regulación, porque siguen vivos
algunos temas como modificaciones al sistema de acreditación, a la creación de la Superintendencia de Educación Superior, y el foco está en la gratuidad. Y ahí, a mi juicio, hay un debate que es un debate bien profundo, que tiene que ver con dónde uno pone los subsidios. Y hay un sector importante que considera que el subsidio tiene que estar hecho a la demanda, y otros que creen que el subsidio tiene que estar hecho a la oferta. O sea, se financia la universidad, la gratuidad no va a los estudiantes, va a las instituciones que califican y a los estudiantes que califican. Es una mezcla. ¿Y tú, desde tu punto de vista, cuál debería ser? Yo creo que hay subsidios diferenciados de acuerdo a los objetivos que uno persigue. O sea, si el objetivo es financiar a los estudiantes, el subsidio tiene que ir a los estudiantes. Y ellos eligen dónde estudian. A mí me parece fundamental que ellos puedan elegir. Ahora, el Estado tiene que hacerse cargo de que un estudiante que recibe gratuidad o beca o crédito del Estado vaya a una institución que tenga los estándares de calidad que le aseguren una formación que le permita pagar ese crédito o que acredite suficiente calidad como para que estudiar gratis valga la pena. ¿Y eso qué es? La acreditación, básicamente. O sea, una universidad que esté acreditada y que cumpla con qué normas más. Claro, porque ahí de nuevo tú pones el punto, que no todas las universidades son iguales, entonces claramente no son todas iguales. Es que no son todas iguales. Hay unas que tienen 150 años y hay otras que tienen 25. Una universidad se demora en madurar muchísimo tiempo, porque si no, lo que se hace es competir por los recursos que hay. Yo creo que Chile requiere formación de capital humano para un sistema de educación superior cada vez más grande. Pero de lo contrario, uno tiene unas verdaderas grúas. Una persona logra un doctorado y todas las universidades van a buscar a ese doctor. Ahora, yo creo que hay un tema ahí que tú pusiste que es muy importante. La pregunta ¿es necesario que todas las universidades sean iguales? Yo creo que hoy el paradigma cambió. Hoy día se define una universidad como una institución que hace las tres funciones esenciales: docencia de pregrado, investigación y vinculación con el medio. Durante algún tiempo, sin haberlo dicho, porque ni lo uno ni lo otro se dijo formalmente o se reguló formalmente, existía la convicción de que era necesario o que podía una institución formar solamente recursos de pregrado. Y muchas instituciones, entre ellas la nuestra, puso el foco en educación de pregrado. Las características de una institución de pregrado son completamente diferentes a una institución con las tres funciones. Y la acreditación hoy día, para poder mira las tres funciones a pesar de que no hay letra escrita de que deba ser obligatorio hacerlo. En consecuencia, las instituciones van a tener que transitar hacia una creciente complejidad y eso toma tiempo. En consecuencia, además de la calidad que es diferente, el nivel de desarrollo, los énfasis y los proyectos son diferentes. Y es bueno que así sea. A mi juicio, es muy bueno que así sea. Porque de lo contrario, hacer investigación de calidad que valga la pena requiere un enorme esfuerzo. Hacer investigación, para citar al ministro Izaguirre, de baquelita, cuesta menos. Y vamos a terminar todos tratando de hacer investigación a como de lugar. Ahora, Pilar, yo estoy de acuerdo y no puede estar de acuerdo, ¿no? En que a nadie le gusta la discriminación arbitraria y que algunas universidades, mire, sí, son de baquelita porque a mí me tinca y otras no, etcétera. Está bien. Pero por otro lado, si uno se pone desde el punto de vista del Estado, el Estado tiene que hacer una inversión que sea rentable socialmente. Todos esperamos que nuestros impuestos se gasten bien y entonces que la plata vaya donde corresponde que vaya. Entonces, uno dice, en estas universidades, pongámosle un nombre, más nuevas, ¿cuál es la rentabilidad social de estas universidades? ¿Cuál es el rol social que cumplen? Porque muchos estudiantes querrán y aspirarán, la mayoría, todos, si uno pudiera darle a elegir, todos van a ir a la universidad de 150 años, obviamente. La universidad de 10 años, de 15, de 25 años, ¿cuál es el rol social que cumple? ¿Por qué uno estaría, la plata de los impuestos míos estaría bien pagada para que los alumnos se les pague la carrera para ir a esa universidad? A ver, yo creo que hay un tema central que tiene que ver con el requerimiento de una población cada vez con mejores niveles de educación. Chile ha progresado desde una educación básica completa obligatoria a una educación media completa obligatoria y crecientemente el mercado laboral privilegia a aquellas personas que tienen un título y una formación universitaria, profesional o técnica,
por lo cual es imprescindible la cobertura. Y creo que ese es un tema que hoy día en Chile es imposible decirle a una generación de familias o a una generación de jóvenes que vamos a esperar tener un sistema de financiamiento claro para que puedan entrar a la universidad. Ellos van a ir a la universidad porque es una aspiración de la familia chilena muy profunda. Estas universidades contribuyen a aumentar la cobertura. Y esa cobertura significa que algo que repetíamos y que dejó de ser un gran mérito en este país, que 7 de cada 10 chilenos hoy día que estudian en educación superior es primera generación en sus familias que lo logran. Y la pregunta es, ¿con qué calidad estudian? Es que ese es otro tema. Y yo creo que es un tema fundamental. Por supuesto. Y por eso que la acreditación y la superintendencia de educación superior son tan importantes. Para que exista una mirada crítica sobre las instituciones de manera de decir cuáles cumplen, además del requisito de la cobertura, con el requisito de la calidad. Pero es un juego conjunto de las dos variables. Yo creo que Chile requiere mejorar sus niveles de cobertura, todavía podemos mejorar, y especialmente hay una cosa que la UDLA hace que no hace prácticamente, no hace de esa manera tan masiva. Nosotros, el promedio de nuestros alumnos de edad son 25 años. O sea, nosotros recibimos muchos adultos. El 40% de las personas que estudian la UDLA está trabajando y quiere progresar en sus estudios. De manera que la cobertura sigue siendo un objetivo importante. Y a la hora de definir los instrumentos, ojo, hay un tema que tiene que ver con las definiciones más conceptuales y hay un tema que tiene que ver con las lucas, digamos. Sí. Pilar Armanet, quiero aprovechar que estás con nosotros y también parte de tu carrera, en donde tú fuiste directora del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, fuiste también embajadora en París, y por lo tanto me gustaría que dieras una mirada a lo que está sucediendo en Europa con los atentados, con el terrorismo, con el yihadismo y con lo que hemos visto en los últimos días. Es un tema muy, muy serio. Yo creo que es difícil imaginar cómo compatibilizar objetivos de política y de derechos humanos tan diversos. O sea, por una parte, Europa, que ha sido muy dañada con estos atentados, ha tenido una política, yo diría, de acogida, y la ha tenido históricamente, a las migraciones producto de conflictos bélicos, de masacres, etcétera. Y creo que es un equilibrio complejo de romper. O sea, yo creo que uno de los grandes méritos de Europa es servir de refugio democrático a poblaciones que están sufriendo conflictos significativos en sus países. Ahora tenemos un tema adicional que es complejo y que nos pega muy, muy de frente, porque nosotros creímos que habíamos transitado una sociedad secular, donde los temas religiosos habían quedado sepultados en el siglo XIX o y ni siquiera en el siglo XX. Y que se viene en la intimidad del templo de la familia. Exacto, y que hablaban mucho de la secularización de la sociedad, como desde Nietzsche en adelante, claro, Dios ha muerto. Pero parece que era solamente Occidente. Y creo que era Occidente, y curiosamente la herencia de las cruzadas, que está ahí todavía viva. Entonces nos toma a los occidentales con una cierta perplejidad de cómo abordar estos temas. Y creo que lo más grave es los procesos de integración de los inmigrantes en los países europeos. La mayor parte de los yihadistas que actualmente están actuando en Europa son tercera y cuarta generación nacida en Francia, nacida en Alemania y nacida en Bélgica. Claro. Y hay una integración muy profunda, porque claramente ellos siguen hablando sus idiomas natales, viviendo en comunidades que hablan sus idiomas natales, conformando verdaderos guetos culturales al interior de una sociedad a la que consideran que no los ha acogido realmente. Y ese es el problema más de fondo. Bien. Bueno, se nos pasó el tiempo volando, nos podríamos quedar conversando con Pilar Armanet toda la mañana. Le agradecemos mucho estos minutos con nosotros aquí en Radio Infinita, y esperamos que poder seguir conversando en una próxima oportunidad, Pilar. Gracias, Pilar. Muchas gracias. Bien. Son las 8:27, nos vamos a ir a la pausa con nuestros auspiciadores. Busca el mejor profesional con la empresa más